Dios. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte la gloria, la honra y el honor en esta tarde. Queremos declarar que tú eres el Rey, el Señor, eres soberano. Y en esta tarde, Padre, en el nombre de Jesús, queremos que tú seas nuestro Maestro, que tú seas nuestro Señor y que el Espíritu Santo pueda enseñarnos, pueda mostrarnos, pueda ser aquel que nos muestre lo que tengamos que hablar. Que todo sea para la gloria, la honra y el honor para ti, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Acá tengo un alumnito, te presento, él es Maxi. Él va. Bueno. Hola, Maxi. Chao, Maxi. Hola, Sile. Ya seguimos. Bueno. Así que bueno, algunos gritos que escuchen por ahí a veces es Maxi que está compartiendo conmigo por ahí. Así que, bueno, hoy vamos a hablar del señorío de Cristo. Vamos a entender qué significa el señorío, las razones. Vamos a aprender cuáles son los beneficios que recibimos al decir que Jesucristo es nuestro Señor. Vamos a hacernos algunas preguntas para ver si realmente estamos sujetos a ese señorío de Cristo y hacer un compromiso de todo corazón de obedecer y estar disponible para Cristo. Bueno, ahí les comparto la pantalla. Ahí estamos, el señorío de Cristo. Es importante poder entender cuando hablamos, o por qué se habla tanto del señorío de Cristo, ponernos en contexto un poquito del tiempo en el cual vivía Jesús. Hay uno que se me... En el tiempo que vivía Jesús, porque el término señorío, el término esclavo era algo muy común y que lo escuchamos en muchas ocasiones. En la época de Jesús, en la época del Imperio Romano, era muy común tener esclavos, era muy común que la gente contara con lo que ellos llamaban recursos o bienes. Aristóteles decía que los esclavos eran una herramienta viva y era un objeto inanimado. A ese nivel lo trataban a los esclavos, y en el Imperio Romano era común que los esclavos hagan tareas muy duras, a veces en minas, en el campo, pero también había esclavos que tenían funciones mucho, quizás jerárquicas, a veces participaban de la administración burocrática del Imperio Romano, aunque estaban debajo, eran propiedad de alguien. No siempre era gente ignorante, no siempre era gente sin formación, pero sí era gente esclava que vivía bajo opresión, depende la voluntad de su patrón o de su dueño, si tenían vidas más o menos agradables. Inclusive en algunos casos tenían una retribución que llamaban honorarios, y que los patrones iban acumulando, y cuando llegaba determinado momento podían llegar a comprar parte de su libertad y tener una vida un poco más libre, o comprar exactamente su libertad. Pero también había otra faceta de la esclavitud, que eran gente muy oprimida. La vida de los esclavos estaba en manos de sus dueños, no tenían derechos, no tenían voluntad, no tenían identidad. Los niños que nacían bajo ese régimen seguían perteneciendo a sus patrones. Es decir, era una especie de como un ganado en nuestra época, ¿no? Era algo más. Y cuando vino Jesucristo y empezó a extenderse el Evangelio, el Nuevo Testamento no habla en contra directamente de la esclavitud, porque era una práctica inclusive que el pueblo de Israel tenía, pero sí viene a traer unos nuevos principios donde tanto esclavos como dueños tenían un mismo valor. No es que tenían una diferenciación en cuanto a lo que valían para Dios, y eso vino a atacar un poco a los principios y a lo que era el sistema de la economía romana en su época, de lo que estaba funcionando, y por eso también se lo vio al cristianismo como un enemigo para el imperio, como siempre, por razones más que lo espiritual. En el caso de los romanos, lo vieron por el lado económico también en el caso de la esclavitud. Pero es importante que podamos entender que cuando hablamos de señor y de siervo, debemos entender qué son estos términos. La primera parte, la palabra señor, en el contexto que generalmente encontramos en la palabra de Dios,
habla de un dueño o un amo, alguien que posee derechos de propiedad sobre bienes o personas, ¿sí? Muy asimilable a lo que hoy sería el ganado, ¿no? Por ser muy, para poder entenderlo, ¿no? A ese grado de propiedad, de dominio tenían los propietarios de los esclavos, tenían autoridad absoluta y soberana de darles órdenes y de cumplir, de darles vida o muerte o libertad. A ese grado era de cuando hablamos de Señor en la Biblia, en ese contexto. Y la palabra siervo podemos encontrar como tres escalas dentro de la palabra siervo que viene de doulos. Por un lado, propiamente dicho, el esclavo, una persona que es propiedad de alguien, de ese señor, que no solo pierde su libertad, sus derechos y privilegios, sino su voluntad y su identidad, o sea, es una cosa más. Hay un siervo que es incondicional, uno que está dispuesto a servir a su señor sin imponer sus condiciones personales, pero goza de ciertos beneficios. Y luego tenemos las personas dependientes o baja autoridad, que vendrían a ser algo más similar a lo que nosotros hoy tenemos como los empleados, los que trabajan en relación de dependencia, uno que no se atreve quizá a tomar decisiones propias en los asuntos de su vida, volcando en aquel tiempo, y consulta siempre la voluntad de su Señor para ver qué debe hacer y se somete a lo que Él disponga, ¿sí? Son como tres distintos grados de cuando hablamos de la palabra siervo, y encontramos en la Biblia, pero generalmente la que más se ajusta es la palabra, la primera definición de esclavo. No puedo hacer yo nada por mí mismo, escribía en Juan, decía Jesús, sino según oigo así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús dependía de la voluntad de Dios. Y siguiendo con esto, ¿por qué es tan importante o cuáles son las razones por las cuales nosotros decimos que Jesucristo es nuestro Señor? Sí, que Él es nuestro dueño, que Él es nuestro amo, que Él es la autoridad absoluta y soberana de nuestra vida. En primer lugar, lo más importante, podemos verlo en Juan 1:1, y tiene que ver con que la posición de Jesús Él existía y es preexistente. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es decir, ya tiene una posición de privilegio de estar desde el comienzo hasta el final, entonces todo lo creado viene de parte, es creado por Dios y Él tiene la autoridad y tiene el privilegio de existir. En segundo lugar, Jesús se despojó a sí mismo y se humilló buscando hacer la voluntad de Dios. Y eso lo vemos cuando leemos el pasaje de Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 7, que dice, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando siervo y hecho semejante a los hombres. Él tuvo una obediencia absoluta al Padre y por eso Dios también lo exaltó. Por su obediencia, nos dice en Filipenses capítulo 2, del 8 al 11, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente y hasta la muerte y la muerte en cruz, que era la muerte más humillante en los tiempos de Jesús, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y ahí vemos otra vez ¿por qué tenemos que llamarlo Señor? Él se humilló y nos dio el ejemplo, dio su vida por nosotros. Y como podemos ver en el siguiente punto, Jesús pagó un precio por nuestra vida. Nosotros éramos esclavos del pecado, vivíamos sometidos bajo el pecado, pero Jesús pagó un precio para rescatarnos, para comprar nuestra libertad. Más dice, el herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Cristo tiene el derecho de ser nuestro dueño y amo, porque Él pagó el precio que le ha requerido. Sabemos que porque la paga del pecado es muerte, nos dice Romanos capítulo 6, versículo 23, más el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él pagó por nuestros pecados, Él pagó por nuestras vidas, y Él, al decirle, Señor, tú eres mi Rey, Él nos compró con su sangre preciosa. Y por eso Él también hoy, la quinta razón por la cual nosotros le llamamos a Jesucristo como nuestro Señor, es porque Él tiene autoridad en el mundo espiritual. Dice que habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios
y él está sujeto a ángeles, y a él, perdón, están sujetos a ángeles, autoridades y potestades, nos dice 1 Pedro 3:22 y en Mateo 28:18 dice que toda potestad le había sido dada también a Jesús, y Jesús tiene autoridad sobre todo ser humano, y en Filipenses capítulo 2, verso 10 nos afirma porque para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. En algún momento de la historia, todo el mundo va a tener que reconocer que Jesucristo es ¿quién es? Es Rey de Reyes y Señor de Señores. Algunos para salvación, los que lo hicieron antes, y otros para perdición, porque cuando fue el periodo de gracia, el tiempo donde podían recibirlo, aceptarlo, no lo hicieron, así que va a ser para perdición. Pero Jesús nos dio, tenemos por él esa autoridad, y toda rodilla todos van a confesar a Jesucristo como Señor. Pero hay algo fundamental también. Dios le ha exaltado hasta lo sumo. Jesús se humilló hasta lo sumo, vino a la tierra, se hizo hombre, se humilló haciéndose siervo. Él nos dio el ejemplo, él no vino a ser servido, sino a servir. Él en todo momento estuvo extendiendo el reino, sanando, sirviendo a las personas, acercándose a ellas, predicando acerca del evangelio, también exponiendo la situación de los religiosos de su tiempo, que le importaba más la forma que la esencia de esa relación íntima y profunda con Dios, y Dios lo exaltó hasta lo sumo, y nos dice Apocalipsis capítulo 5, versos 11 al 13, dice, eran millones de millones que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar, y todas las cosas que en ella hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Jesús es el merecedor de toda la gloria, toda la honra, de toda nuestra alabanza, de todo nuestro reconocimiento y de ser exaltado. Por eso podemos afirmar con tranquilidad que hay 7 razones elementales o básicas por las cuales tenemos que o podemos reconocer a Jesucristo como un Señor. En primer lugar, porque Él es eterno, Él estaba desde el principio, Él buscó, se despojó a sí mismo, se humilló, fue obediente absolutamente, pagó por nuestros pecados, Él nos compró, no, o sea, no fue nos sacó de la esclavitud, no sin un precio muy alto, que fue su vida, su muerte. Él tiene autoridad en el mundo espiritual y sobre todo ser humano, y por eso Dios le dio el privilegio o el honor de exaltarlo hasta los sumos. Pero más allá de esas razones que encontramos en la Biblia de por qué debemos reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, podemos ver otras cosas importantes. Algunos de los beneficios que tenemos de decir que Jesús es nuestro Señor. Y si nos vamos a Romanos capítulo 10, verso 9, si tenés tu Biblia o si querés anotar, nos dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. ¿Sí? ¿Cómo hago a Jesucristo mi Señor? Simplemente reconociéndole, confesando con mis labios mi situación de pecador, aceptando su perdón y aceptándole a Él como mi Señor de mi vida, como el dueño absoluto de todo lo que soy, de lo que hago, y Él pasa a comandar mi vida, a ser el propietario de mi vida. ¿Y cuáles son los beneficios que encontramos al decir que Jesús es el Señor? Y esta es la parte más rica para mí de esta lección. En primer lugar, 2 Corintios capítulo 5, del verso 15 al 17 nos dice así, y dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas, dice, pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y este versículo es recontrapoderoso, la verdad que encierra. ¿Por qué? Porque mi pasado fue borrado, todas las cosas que hice en el pasado, Dios se las olvida, como decimos, borrón y cuenta nueva, borra nuestra cuenta corriente de pecados, la deja en cero, no tenemos nada más que pagar
a causa de nuestros pecados, porque hay alguien que vino y saldó esa deuda que teníamos a causa de nuestro pecado, que era nuestra muerte. Jesús la pagó en la cruz. Y todas las cosas viejas pasaron, no importa lo que fuimos en el pasado, no importa lo que hicimos, sino que empezamos una nueva vida y Jesús nos ve como que recién nacimos y empezamos a nacer, empezamos a vivir de otra manera. Quizás venimos arrastrando consecuencias de malas decisiones que tomamos en la vida pasada. Vivimos quizás con una carga todavía en nuestra vida, pero en el nombre de Jesús, deja esas cargas en las manos de Cristo. Deja que Jesucristo se haga cargo, que el Espíritu Santo te guíe en todas las cosas. Tu pasado ya no puede condicionar tu futuro porque has nacido de nuevo, a una nueva vida. No es que reencarnamos de la vida del pecado a una vida de nueva vida, sino que es algo nuevo que comienza. Y Dios nos ve con esos ojos, ¿sí? Las cosas viejas, dice, pasaron, dice, todas son hechas nuevas. Y yo te desafío a que puedas comenzar cada día confesando que todas las cosas son nuevas en las manos de nuestro Señor. En segundo lugar, si queremos ver también en 1 Corintios capítulo 13 dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de todo es el amor, y Dios nos ama. Por eso él está seguro, y podemos estar seguros que Él, que él nos ve como cosas nuevas. Él nos ama como un papá. Podemos equivocarnos, podemos meter la pata, pero Dios nos sigue amando. Y como hablamos la clase anterior sobre qué pasa cuando nos equivocamos o metemos la pata, tenemos las dos formas de hacer la correctiva o la de la manutención. ¿Alguien quería decir algo? ¿No? ¿Sí? No. Bueno. Jesús se convierte en nuestro dueño y Señor. En 1 Corintios capítulo 6, 19 al 20 dice, al pagar el precio por nosotros, Jesús pasó a ser nuestro dueño. Ya no somos nuestros, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprado por el precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este versículo también me llega mucho, porque cuando te pones a ver la historia, por qué lo escribe Pablo y habla del templo. Para los judíos el templo, y aún sigue siendo hoy, para el pueblo de Israel, un lugar muy importante, sagrado, lugar de conflicto. Estuve mirando algunos documentales acerca de Israel, y hay mucha esperanza todavía del pueblo de Israel de poder volver a construir el templo en el mismo lugar donde estaba, y van al Muro de los Lamentos, una zona de conflicto hace muchos años ya, pero para cuando Jesús le dijo, cuando escriben esto, que el templo del Espíritu Santo somos nosotros, le vino a romper, porque Dios habitaba en templos hechos por humanos, esa era la imagen, ¿sí? Dios estaba institucionalizado, metido en una caja, ahí era donde habitaba, y ahora Dios nos viene a decir, no, no habito en templos hechos por manos de hombres, sino habito en nuestra vida, y no, nuestro cuerpo, el que tenemos, no es nuestro, le pertenece a Dios. Acá veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un montón de templos de Dios, y ahí habita Dios. Y mi pregunta es, ¿cómo está ese templo? ¿Está bien pintadito, arregladito? ¿No tiene fugas? ¿No tiene alguna chapa por ahí que le entra agua? ¿Cómo está nuestro templo? ¿Es un lugar apto para que viva Dios? ¿Es un lugar donde Dios puede estar alegre, donde hay santidad, donde aún en nuestros pensamientos, en nuestras intenciones, en nuestras actitudes, en nuestra manera de desenvolvernos, Él puede habitar con libertad, estar contentos habitando en ese templo? Y ¿cómo está tu templo? ¿Cómo está tu templo? Es mi pregunta. ¿Cómo está tu templo? Y hoy quiero que veamos un poquito, también ahora vamos a hacernos unas preguntas acerca de esto, si realmente Jesucristo es nuestro Señor. Pero toma conciencia que cuando entras a un edificio, a una catedral, a una iglesia, siempre cambia nuestra actitud, cambia nuestra manera de hablar a veces. Hay gente que afuera de la iglesia habla de una manera, pasa a la puerta de la iglesia y gloria a Dios, aleluya, y todo, ¿no? Pero cuando llega quizás a su casa, el trato con los hijos, con la esposa, con los hermanos, o en la escuela o en el trabajo, el vocabulario cambia.
pero Dios no habita en ese lugar físico, ¿sí? Es un lugar circunstancial donde nos juntamos a alabarle y adorarle, decimos que es la casa de Dios, un lugar consagrado para la adoración, pero Dios habita en nuestro corazón. Por eso donde estás vos, sea en la iglesia, sea en tu casa, en la calle, en el transporte, donde vos estás, es el mismo lugar porque Dios está habitando ahí en nuestra vida. Y nuestro cuerpo, al decirle que Jesucristo es nuestro Señor, ya nos pertenece a nosotros, sino que dice, fuimos comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos. Así que glorificad a Dios. Aquellos que participaron del encuentro saben que una de las lecciones hablamos sobre el cuerpo y sobre la salud. Y hablamos un poco de las cosas que metemos adentro de nuestro cuerpo con las comidas, ¿no? Cómo cuidamos nuestro cuerpo en cuanto al descanso, a los alimentos, a la forma de cuidar, de hacer ejercicio físico, de hacer las tareas de mantenimiento. Así como un edificio necesita mantenerse para que pueda funcionar bien, nuestro cuerpo también necesita que lo cuidemos. Por eso es importante cuidar nuestro cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. Dios se vale de nuestra vida para para acercar su amor a otras personas. Él no manda a ángeles que vayan a abrazarles, que vayan a orar, sino que Dios ocupa nuestro cuerpo. Por eso necesita que nuestro cuerpo esté en buen estado. Cuidar lo que comes, cuidar cómo dormís, cuidar ese cuerpo que Dios te da. Hay algunos que con el paso de los años nos vamos quedando, se nos está aclarando un poco las chapas y nos vamos quedando un poquito más blancos, pero eso no importa, porque nos mantenemos firmes y sirviendo a Dios. Pero mantener tu cuerpo, mantener tu vida, tu cuerpo físico en el nombre de Jesús. Ya no somos del diablo si no le pertenecemos a Dios, por eso tenemos que guardar aún nuestros pensamientos. En 2 Corintios capítulo 10 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Cuidá lo que pensás, porque tu templo, tus pensamientos es como la voz del pastor o de los equipos de sonido, ¿no? Ahí dentro de ese templo. Y Dios escucha todas las cosas. Como decimos, Dios es omnisciente, omnipresente, aunque Él no se muestra en todo lugar, Él sabe lo que pasa en todos los lugares y aún en los secretos de nuestra vida. Por eso también, cuando vamos a Mateo capítulo 6, donde Jesús habla acerca del Padre Nuestro, cuando los discípulos le preguntan, que le pide que les enseñes a orar, dice que cuando nosotros nos acerquemos a Él, cerremos la puerta de nuestro cuarto y el Padre que ve en lo secreto nos recompensará en público. ¿Por qué? Porque Dios quiere tener intimidad con nosotros. Dios nos ve tal cual somos y a veces nosotros necesitamos abstraernos de nuestro entorno para poder tener ese tiempo de intimidad con nuestro papá para cuidar nuestro templo. Y como Dios y Jesucristo nuestro Señor pasamos a ser simplemente administradores, o van a escuchar hablar de la palabra que es un poco más viejita ya, de mayordomos, ¿no? Que de lo que somos y poseemos. Ya no, lo que tenemos no nos pertenece a nosotros, sino que le pertenece a Él. Por eso hablamos al comienzo de la figura de esclavo, de que Él ya no era de su propiedad, no tenía derecho, no tenía identidad, sino que era de su dueño, de su Señor. Nosotros al pasar a ser de Cristo, pasamos a ser sus siervos, pasamos a tener la identidad de Cristo, a vernos como Él nos ve, y todo lo que tenemos somos meramente administradores. Los recursos, si la esposa o el esposo que tenés a tu lado es un préstamo que te dio Dios, los hijos que podés llegar a tener son un préstamo de Dios para que vos los formes y los envíes para el servicio a Dios. El trabajo que tenés no es tuyo, le pertenece a Él. Dios te provee a través de ese trabajo, y cuando empezamos a entender que todo lo que tenemos le pertenece a Dios, que somos simplemente administradores, gerentes, hay muchas cargas que se van aflojando en nuestra vida porque ya lo que hacemos, lo que decidimos, siempre viene guiado de parte de nuestro Señor. Como vuelvo a insistir varias veces y hablamos, es que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces cuando hacemos la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta, va a ser para bendición de nuestras vidas. Así que todo lo que tenemos es de nuestro Dios. Y en 1 Corintios capítulo 4, verso 2 dice, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno de nosotros seamos hallados fieles, ¿no? Y Dios nos dio talentos, nos dio recursos para lo que los multipliquemos. Ahí podemos ir a las parábolas de los talentos, de cómo
cómo cada uno ocupó. Cuando nosotros ponemos lo poco o mucho que tenemos en las manos de Dios, Dios los multiplica. En primera Pedro capítulo 1, verso 18 al 19, dice, sabiendo que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo nos compró no con oro, no nos compró con plata, sino que Él nos compró con su sangre preciosa, entregando su vida. Cuando sabemos que Jesucristo es nuestro Señor, también tiene que aumentar nuestro deseo de buscar, de hacer su voluntad. Decirle, Señor, es llamarle mi dueño, es mi anhelo, una continua búsqueda. Podemos hacer como decía David, ¿no? Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré y mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, ¿sí? O como Pablo le dijo en Hechos 9:6, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Sí? Dios mío eres tú. David lo buscaba de temprano y muchas veces conviene o se recomienda que busquemos a Dios desde temprano. ¿Por qué? Porque al empezar el día, al comenzar nuestra jornada, al primero que le preguntamos lo que vamos a hacer o qué quiere que hagamos a nuestro Dios, buscamos la guía de Él para lo que nos va a pasar. Y muchas veces Dios en el devocional de la mañana, en ese tiempo que puedas tener con Él, Él te va a dar una palabra de dirección, una palabra de guía, una advertencia de las cosas que pueden llegar a pasar ese día. Por eso es importante que si podés dedicarle aunque sea un tiempito a la mañana para buscar de Dios. Recibimos también otro beneficio que tenemos de llamarlo a Jesús como nuestro Señor, es recibimos la habilidad para ejercer poder, autoridad en la tierra. ¿Se acuerdan que ya estuvimos hablando algo de autoridad en clases anteriores? No vamos a profundizar, pero wow, qué cosa grandiosa es poder tener esa autoridad delegada como iglesia en nuestras vidas, por ser hijo de Dios. Fíjense lo sobrenatural, liberaciones, sanidades, tantas cosas que Dios nos delega para que nosotros podamos ser de bendición para otras personas, no porque seamos nosotros importantes, sino porque Él es importante a través de nosotros. Somos embajadores, representantes de Dios en nuestra vida, porque entiende y ejercemos toda esa autoridad sobre las fuerzas del enemigo. Y en Lucas capítulo 10, 19, Jesús le dijo a sus discípulos, hoy doy potestad de pisotear serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y dice esto que me encanta, y nada os dañará. ¿Qué dice? Nada nos va a dañar. Él nos da esa potestad. Ese es el privilegio de poder decirle, Señor, tú eres el dueño, el propietario de mi vida. Pero ahora quiero que nos tomemos un momento para que pensemos, ¿cómo sé que estoy sujeto al señorío de Cristo en todas las áreas de mi vida y que realmente tengo un compromiso con Él? ¿Cómo podemos evaluar si realmente Jesús es mi Señor? Yo estimo que todos y cada uno de ustedes, los que está acá, le aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ahora mi pregunta, lo que vamos a ver a continuación, unas preguntitas, ¿es realmente el Señor de tu vida o simplemente fue, bueno, sí, Señor, yo sé que soy pecador, vos eres mi Señor? Hagámonos una pregunta. Yo te pido si tenés papel y lápiz, si tenés algún anotador o algo, lo que sea, a medida que vayamos avanzando en las preguntas y vos sentís que el Espíritu Santo te habla a tu corazón, hay un sentimiento en tu corazón, te dice, mira, acá es el lugar, anótatelo. Y después en tranquilidad, en oración, Dios te va a ayudar y te vas a poder evaluar este punto. Y la primera pregunta es, ¿hay algún área de mi vida que no he sometido al señorío de Cristo y que todavía está bajo mi control? Quizás tus decisiones financieras, ¿sí? Dios es mi Señor, pero Él no interviene en mis finanzas. Yo hago con mi dinero lo que yo quiero. En lo que vas a comprar, cuando tenés que tomar una decisión en cuanto a los estudios que vas a hacer, en caso que todavía estés en la secundaria o terminando el ciclo que vas a estudiar, o si vas a trabajar, o cuál va a ser tu carrera. En cuanto a lo laboral, si el trabajo donde estás tenés que cambiarlo, tenés que seguir. Está todo bajo las manos de Dios. Cada decisión que tomás está en manos de Dios, está consultada y está controlada por Él. O hay ciertas decisiones que Dios no interviene porque, bueno,
no forma parte, ¿no? de esa parte. Yo lo manejo solo. Mi relación con mis hijos lo manejo yo, mis finanzas las manejo yo, y por ahí si surge algo, puede ser que le pregunte. ¿Hay algún área de tu vida? ¿Tu área sexual quizás? ¿Tu área de relaciones? ¿Tu carácter? Quizás tenés un carácter que no es muy amigable, como decimos acá, medio un carácter argel, bien de misionero, ¿no? Somos medio argeles. No, Dios ya me dice así, yo ya no cambio más. Y nuestra vida como hijos de Dios es un constante cambio. Necesitamos que los frutos de Dios puedan aflorar en nuestra vida, puedan florecer. En segundo lugar, ¿qué situaciones en mi vida muestran mi necesidad de Cristo? ¿Cómo son tus actitudes? ¿Cómo son nuestras actitudes? ¿Cómo son nuestras respuestas, nuestras reacciones ante diferentes circunstancias? Somos como las pavas de lata, esa que le pones un poquito de fueguito y ya se calienta y ya se arma un lío, ¿no? Como que te tocan nomás, ya explotás, sos paciente, hay mansedumbre en tu vida. ¿Cómo son tus actitudes? ¿Reflejan realmente nuestras respuestas, nuestra manera de encarar las cosas, que Jesucristo es mi Señor? ¿O hay algo todavía para ir trabajando ahí? ¿Qué situación ha usado el Espíritu Santo para indicarme su voluntad? ¿Te ha pasado quizás alguna situación difícil con la cual Dios trabajó con alguna decisión para probar que Él es un Dios fiel, que Él es un Dios bueno, que es un Dios proveedor? Muchas veces como seres humanos, y a mí me ha pasado, y siempre es mi oración: Señor, enséñame por las buenas y no por las malas, ¿no? Que nos hace pasar por situaciones difíciles para que podamos entender acerca de que Él es un Dios fiel, que Él es un Dios perdonador, que es un Dios que se ocupa de nosotros, que es un Dios de misericordia, que es un Dios que nos quiere proveer. ¿Qué situaciones te ha tocado vivir? Quizás estás atravesando ahora alguna situación difícil, pero necesitas que el Espíritu Santo te indique cuál es tu voluntad. ¿Estás siendo obediente a la voluntad de Dios o estoy conformándome al mundo? Quizás Dios puso un llamado en tu vida para un ministerio, para un servicio a Él, y quizás vos pienses: soy muy joven, soy muy viejo, no tengo tiempo, no tengo la formación, no tengo los recursos. Cuando Dios nos manda a hacer algo, Dios conoce tu capacidad intelectual, conoce tu formación, conoce cuánto dinero hay en tu bolsillo, en tu alcancía, en tu chanchito, en tu lata, en lo que vos, abajo de tu colchón, donde vos tengas guardado, si no tenés nada. Él conoce, pero es lo que está buscando un corazón obediente. Él se encarga, si Él nos manda, Él se encarga de todo. Nosotros somos simplemente mayordomos. Si tu patrón te manda a hacer algo, vos lo vas a hacer. Vos no preguntás si tenés o no tenés la plata, sí, porque el que se hace cargo de eso es tu patrón, el dueño, el propietario. Nosotros simplemente obedecemos a lo que nuestro Dios nos manda, a lo que nuestro patrón nos dice. ¿Estamos siendo obedientes a la voz de Dios? ¿O estamos dándole vuelta? Todavía no, quizás. Y acuérdense de una cosa, un concepto que a mí me quedó grabado una vez de un pastor que decía: la obediencia tardía es desobediencia. Me viene el ejemplo cuando yo era chico, mi mamá me decía: Martín, anda a bañarte. Y yo, ajá, sí, ni me iba a jugar y a dar vuelta. Pasaba media hora, una hora: Martín, anda a bañarte. Y seguía, a veces se hace tarde, al otro día hay que ir a la escuela y uno no se va a bañar. Y la mamá, cuando te dice la tercera o cuarta vez: Martín, anda a bañarte, no viene con todo el amor del mundo, sino a veces venía con una varita, un cinto, una chancleta, depende de la herramienta pedagógica que cada uno de sus padres ocupa, ¿no? Pero ahí vemos que la obediencia tardía es desobediencia. Si Dios te está mandando a hacer algo hoy, obedecele. Porque quizás Dios, como dice su palabra, Dios al que ama corrige, quizás Dios tenga que ocupar algún método no tan agradable para que nosotros podamos hacer su voluntad. Él siempre va a venir con lazos de amor, con mucho cariño, pero Dios al que ama, corrige, dice su palabra. Por eso, ¿estás siendo obediente a la voluntad de Dios? ¿Qué me enseña la palabra de Dios en las distintas áreas de mi vida? Muchas veces queremos pedirle: Espíritu Santo, vení, tráeme revelación, que aparezca un ángel con una pancarta o con algo, con una revelación divina de parte de Dios. Y resulta que tenemos la Biblia, donde tenemos un montón de cosas, de enseñanza, de principios, de cosas, y no lo ponemos en práctica. El primer lugar donde encontramos la revelación
de la voluntad de Dios en la palabra de Dios. ¿Cómo es tu tiempo? ¿Cómo es nuestro tiempo con la palabra de Dios? ¿Le estás dando oportunidad al Espíritu Santo que te hable? Sí, a veces somos como los cristianos saludadores, ¿no? Señor, buen día, gracias por este día, gracias por la vida, por el trabajo, por la. Bendíceme en el trabajo, bendíceme en el camino, que en mi entrada y mi salida, amén, y chau, y nos vamos, ¿sí? Y Dios dice, ¿te quería decir algo? Ah, sí, pues ya me voy, ¿no? Y nos olvidamos de tomar a veces un minuto de silencio, un minuto de tranquilidad, para que Dios pueda hablar a nuestro corazón y podamos ver qué Dios querés para mi vida hoy. Es re importante que cuando comiences tu día puedas dejarte tener ese, aunque sea 30 segundos, un minuto de silencio, donde el Espíritu Santo pueda hablar a tu corazón, donde podamos escuchar su voz, donde podamos entender qué es lo que Él tiene para hoy. A veces a través de sentimientos, a veces a través de una predicación, de un versículo, algo de Dios, de diferentes maneras nos habla a cada uno. ¿Le estoy dando tiempo suficiente a la palabra de Dios, estudiándola y escudriñándola? El tiempo devocional es un tiempo especial, el tiempo de buscar de Dios, de meditar. Y es un hábito que lo tenemos que desarrollar, tiene que ser algo intencional. En primer lugar, nosotros tenemos que planificar el tiempo que pasemos con Dios. No es que, bueno, aparte un minuto y bueno, no, sino que agendate un momento en tu día, quizás lo recomendable, como te decía, es la mañana, pero quizás vos salís por tu actividad, por todo, no te da los tiempos, a la siesta, a la noche, donde puedas, pero agendate un momento. Cuando vos tenés alguna fiesta, algún evento o algo, vos lo anotás en algún lugar o en tu mente, ¿no? Y vos sabés que ese momento, en ese horario, está dedicado para esa actividad. El tiempo con Dios también agendalo, ese tiempo diario con Dios. Es un tiempo intencional, no es un tiempo donde bueno, si me queda tiempo lo hago, quizás a la noche, quizás a la mañana. Si un día no lo haces, no es para decir el pecado, Dios me va a condenar, no. Pero agendate, hacete el hábito de buscar de Dios. Y ese tiempo que planifiques de estar con Dios, tenés que prepararlo de antemano, ¿sí? Armate una rutina, búscate un libro o un libro devocional que hay, algún comentario bíblico, algo que vayas viendo para que ese tiempo que vos decís, bueno, ahora me dedico a estudiar a Dios, ya tengas todo preparado, ¿no? Bueno, voy a ver qué hago, ¿sí? A veces perdemos más tiempo buscando lo que vamos a hacer en nuestro tiempo devocional que el tiempo devocional en sí mismo. Por eso, preparar ese tiempo es algo intencional para que quizás le puedas dedicar 5 minutos, quizás le puedas dedicar media hora, no sé el tiempo que cada uno pueda disponer, pero que sea un tiempo de calidad con Dios, no un simple momento de aprovechar el tiempo. Quizás con tus hijos puedes tener un tiempo devocional, también es un tiempo intencional. Nosotros ahora estamos con los chicos leyendo un libro, un corazón conforme, un corazón de una mujer conforme a la voluntad de Dios, y estamos sacando cosas muy interesantes de ahí. Pero también tenemos otro librito que es el libro Un pan diario para niños, y ese es nuestro material que te lo vamos cambiando día a día, depende del tiempo que tenemos, las ganas, la energía, pero es algo intencional. Y si un día yo no voy, ya me tiran la oreja, che papi, no me leíste la historia hoy, porque ellos ya tienen incorporado ese hábito. No, eso no me garantiza que ellos van a estar en el camino del Señor, no me garantiza las decisiones, pero sí que ellos están aprendiendo y nutriéndose de las cosas de Dios. Por eso, pero eso no aparta, no complementa mi tiempo personal con Dios, porque Dios quiere pasar tiempo conmigo y con vos en forma personal. Quizás como matrimonios pasan tiempo juntos buscando a Dios, buenísimo, pero Dios quiere tener un trato personal con cada uno de nosotros. Dios quiere que seamos personas conformes a su corazón. Y, y mi pregunta sería para cerrar este punto del devocional, ¿cómo describirías tu tiempo de meditación que tuviste hoy con Dios? ¿Qué te habló hoy Dios? Y eso respondétele vos. Si lo hiciste, ¿cuál sería tu respuesta? Leía la historia el otro día de una agencia misionera que estaban buscando personas para ir a servir en las misiones, y dice que la persona que estaba entrevistando a la gente que había pasado por institutos teológicos, con toda la formación académica, le hacía esa pregunta, le decía, ¿cómo describirías tu tiempo hoy con el Señor? Y esta persona se sorprendía, porque de casi 27, 30 candidatos, solamente uno le pudo describir cómo fue su tiempo devocional en ese día. Dios no está buscando gente que sea súper activa en todo, sino gente que esté comprometida, que tenga intimidad con Él. Por eso,
Dale tiempo suficiente a la palabra de Dios, enseñando, que puedas estar escudriñándolas, meditándola y conocer cuál es la voluntad de Dios. Y hay 8 pautas que te pueden ayudar o nos pueden ayudar a determinar si Jesús es el Señor de nuestra vida. En primer lugar, Jesús es el Señor cuando obedezco los impulsos del Espíritu Santo sin tratar de razonarlo y hago lo que Él me pide sin esperar 30 confirmaciones. Me hace acordar mucho al tiempo de adolescente, ¿no? Señor, esa chica que viene ahí, si me mira es porque va a ser mi novia, y si no me mira es porque no es tuya. O si va, no sé, cae un pajarito cuando yo voy caminando es porque es tu voluntad, y a veces pedimos confirmaciones medias raras a Dios, y hay cosas que están muy claras en la palabra. Cuando Dios nos pide algo, Él nos va a confirmar. Cuando son decisiones que son trascendentes y que afectan a tu familia, Dios te va a hablar. Si es un matrimonio, le vas a hablar a los dos, quizás a través de una tercera persona te va a traer confirmación también, ¿sí? Pero no le pongamos 30.000 consultas al Señor, 30.000 confirmaciones, como el tipo el listado del WhatsApp, ¿no? Cuando hay están las 2 azulcitas, sabemos que nos leyeron. A veces queremos pedirle a Dios para cuando Él nos habla, no 2, sino 50, así para estar seguros que fue Él el que nos mandó el mensaje, ¿no? Y Dios nos habla, y si no es contra su palabra, Dios, si es lo que va a edificar, no le pongamos tantas excusas, no le pidamos 20.000 confirmaciones de las cosas. Si Jesús es mi Señor, yo me comprometo a hacer su voluntad, aun si no entiendo lo que Él me pide. Muchas veces Dios nos va mostrando el próximo paso a dar, pero no nos muestra el destino al cual Él nos quiere llevar con nuestra vida. O quizás al revés, Dios te muestra el destino, pero no te muestra los pasos que tienes que seguir. Con cada uno Dios tiene un trato diferente. Cuando Jesús es mi Señor, yo persevero en hacer su voluntad, yo busco de servirle, no importa si una situación que me retribuya alguna ganancia o algo, si es cómodo, yo voy a hacer de acuerdo a lo que Él me pide y lo voy a estar sirviendo por amor. Jesús es mi Señor cuando le agrada, cuando agradarle es lo que excede mi deseo de agradar a otro, inclusive a mi familia. A veces hacer la voluntad de Dios nos va a generar conflictos con otras personas, pero tiene que ser lo que va a ser para edificación y la gloria de su nombre. Cuando Jesús es mi Señor, reconozco que Él es el Señor total y absoluto de mi vida en todas mis posesiones, incluyendo en nuestros recursos materiales y en nuestro recurso más precioso que tenemos, que es nuestro tiempo. Hoy hay mucha gente que está dispuesta, ¿no? Sí, vamos a ir a conquistar las naciones, posada para Cristo. Che, ¿podés venir a servir con los chicos el sábado? Ah, no, no puedo, ¿no? O en la entrada de la iglesia, qué sé yo, o en tu grupo pequeño, ¿no? Sí, pero vamos a conquistar las naciones y todo, mucha gente dispuesta, vamos a ir, vamos, pero ahora la verdad, mucha gente se borra, ¿sí? Muchos dispuestos, pocos disponibles. Dios necesita no solamente de personas dispuestas, sino disponibles para el servicio. Y Dios puede ser un servicio muy simple, como quizás mandar un mensaje con un versículo, estar orando por alguien, acompañándole, o quizás ofrendando. Dios te va a mostrar la forma en cual le va a querer que te sirva. Jesús es mi Señor cuando reconozco que Él es mi única fuente de provisión, quien suple todas mis necesidades y deseos, no mi trabajo, no mi negocio, no mi conocimiento o mis habilidades. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Me encanta, dice, mi Dios, le escribía a los filipenses, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No dice todo lo que quiero o todo lo que deseo, sino todo lo que nos falta. Dios nos va a proveer. Dios es tu proveedor, confía en Él. A veces Dios nos hace pasar por necesidades, por tiempos difíciles, hasta que llegamos a entender y decimos, ay, Señor, yo no puedo más, no sé cómo resolver. Ay, ahí viene la respuesta de parte de Dios. Uno se sorprende y dice, ay, ¿por qué no me di cuenta antes de esto? Y Dios tiene sus maneras, su forma de tratar con cada uno de nosotros. Pero este versículo es poderoso. Mi Dios, ¿sí? Tu Dios, ¿sí? El que vos decís que es mi Dios, suplirá pues todo lo que te falta con sus riquezas, un Dios de mucha abundancia. Jesús es mi Señor cuando veo cada dificultad y fracaso como una oportunidad de crecimiento espiritual. En 2 Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y Romanos 8:28 nos dice que ya los
repetimos varias veces, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y esta leve y momentánea tribulación produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria de Dios. ¿Estás en dificultades? ¿Estás en problemas? Gloria a Dios. Dios se va a glorificar a través de lo que te está pasando. ¿Estás llorando, sufriendo? Poné tu vida en las manos de Dios. Él sabe lo que estás pasando, sabe lo que estás experimentando, sabe que quizás tomes la decisión A o B, las dos tienen consecuencias, y a veces necesitamos que Dios nos dé ese momento con la decisión correcta y acertada. Por eso necesitamos la guía de Él. Nuestra vida como hijos de Dios no es fácil, no es sencilla. Nunca dijo Jesús que sería todo color de rosa, que viviríamos una vida sin problemas, sino que nos advirtió que sería una vida de tribulación, pero nos decía, confíen en mí porque yo he vencido. Jesús venció, Jesús tiene la victoria final de esta guerra. Nos toca seguir batallando a diario, pero la victoria final de la guerra ya está en manos de nuestro Dios. Jesús es mi Señor cuando busco conocerle íntimamente y amarle con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Marcos capítulo 12, verso 28 al 30, habla del gran mandamiento, ¿no? Y dice, acercándose a uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús les respondió. Y acuérdense que para los israelitas y los judíos ya tenían, aparte de los 10 mandamientos, tenían un montón de otras reglas y principios y cosas, están llenos de cosas. Y lo que Jesús les dijo, dice, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Porque era un pueblo muy idólatra, cuando aparecía algún bicho por ahí, alguna estatua, ya le iban a adorar, a poner cosas. Era un pueblo que era muy influenciado por los pueblos que están alrededor. Por eso Jesucristo le dijo, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas, porque este es el principal mandamiento. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Es realmente Jesucristo el Señor de tu vida? ¿Es realmente en todas las áreas de tu vida? Si Él te estuvo hablando en este tiempo, si escuchaste en algún aspecto de tu vida que hay algo que Dios te habló, tómate el tiempo, si podés ahora, a la noche o en tu tiempo devocional, y entregarle esa carga a Dios, esa parte de tu vida que todavía Jesucristo no es el Señor. Si todavía no tenés tu tiempo devocional, como te lo decía, es algo intencional. Yo cuando estaba de novia con mi esposa, yo no esperaba que ella me llame y me decía, che, ¿vas a venir algún día a visitarme? ¿No? Porque cuando uno ama a alguien, uno va a buscar todas las excusas posibles para estar con esa persona a quien uno ama. Y si realmente amamos a Dios, vamos a buscar el momento, la intencionalidad de pasar tiempo con esa persona, con nuestro Dios, de compartir tiempo, de escucharle, de hablarle, de contarle lo que carga nuestro corazón. Dios está para ayudarnos, Él nos compró por un alto precio. Él nos rescató de ese mercado de esclavos del pecado para llevarnos a un reino de luz. Y Él está esperando que nosotros podamos cada día buscarle, y Él quiere acercarse a nosotros, Él quiere tener un tiempo de intimidad con nosotros, Él quiere pasar tiempo de calidad con nosotros, Él quiere que tantas cosas Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Y yo te desafío que Jesucristo sea realmente el Señor de tu vida, en todas las áreas, en todos los aspectos, aún en la obediencia, que a veces nos cuesta, ¿no? A mí a veces me cuesta cuando obedecer a Dios, y a uno va quedando, quizás viviste un montón de cosas, pero a veces cuesta obedecer y entregarle las cosas a Dios. Pero no somos nuestros, somos simplemente mayordomos. Me encanta una frase que a veces la digo, no es bíblica, pero como decimos cuando, mandado no culpado. Si Dios nos manda a hacer algo, Señor, vos me mandás, yo voy. Vos hacete cargo. No sé qué va a pasar, cómo te vas a hacer cargo, yo voy. Y le obedecemos. Y Dios, cuando es algo que viene de parte de Dios, viene el respaldo de Él, viene el acompañamiento de Él, viene la capacitación y el auxilio de su Espíritu Santo también. Así que yo en el nombre de Jesús te desafío a que puedas evaluar si realmente Jesucristo es tu Señor. Y si me permitís, para ir cerrando ya, quiero orar por tu vida en el nombre de Jesús. Y quizás si en el lugar donde estás,
querés entregarle nuevamente tu corazón y reconocer que hay aspectos de tu vida que todavía Él no es el Señor, entregáselo, decíselo en voz audible, confesale a Él. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, te damos gracias porque Jesucristo es nuestro y es mi Señor. Señor, nuevamente en esta tarde, yo quiero entregarte mi corazón y mi vida y mi cuerpo y todo en tus manos, reconociendo que yo soy un pecador, que me equivoco, que le erro al blanco, que muchas veces te he desobedecido, que he ofendido a tu corazón, que te he dicho Señor, pero termino haciendo lo que yo quiero, termino decidiendo lo que yo quiero y no confesando ni pidiéndote consejo y después a veces hasta te echo la culpa por qué Señor me pasan las cosas. Pero en esta tarde quiero que realmente vos seas el Señor en todas las áreas de mi vida, en mis finanzas, en mi familia, en mis relaciones, en mis decisiones, en las cosas que tenga que hacer, en mi forma de expresarme, en las respuestas que da. Y Señor, ayúdame y motivame, Señor, a poder buscarte cada día y a poder encontrarme contigo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Yo te declaro sobre tu vida que Jesucristo a partir de hoy comienza un nuevo tiempo donde Él es el Señor de tu vida. En el nombre de Jesús, amén y amén.